En Tiempo de Tertulia esta noche en compañía de Silvia Moreno, Periódico El Mundo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Damos también la bienvenida al periodista Juan Méndez. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, pues con Juan Méndez y con Silvia Moreno vamos a analizar la actualidad, lo dicho, en Tiempo de Tertulia, pero ambos me van a acompañar en la entrevista hoy con dos de los fundadores de la consultoría Estratégico que viene a presentarnos el libro Las 7 Magníficas. Luis Parra, ingeniero agrícola, buenas noches. Muy buenas noches. David Cerdá, licenciado en empresariales y diferentes másteres en logística, en producción. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de Acento Andaluz, que se ve a través de 36 televisiones repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Y lo primero que quiero preguntaros a ambos es, Las 7 Magníficas, ¿cómo lo definiríais si no es un libro de autoayuda? Bueno, de autoayuda no ha sido nunca nuestra intención. De hecho, huimos precisamente de toda esa literatura de autoayuda. Nosotros hemos intentado con este libro unir lo mejor de ciencias sociales, humanidades, ética, management, que es gestión empresarial, y todo eso unirnos en un libro que sea ameno y con rigor, ¿no? Entonces, evidentemente, el que se lo lee le ayuda, y ahora entraremos a hablar cómo, pero no está enfocado en ningún momento como un libro de autoayuda, ¿no? No es un libro de autoayuda porque diferencia lo que son las habilidades blandas de las duras. Y si nos podéis explicar qué es una habilidad blanda y una habilidad dura, os digo porque el común de los ciudadanos seguramente no sepan diferenciarlo, ¿no? Sí, bueno, no es ni blanda ni dura, son profundas. Así que voy a ampliarte todavía más el campo de juego. Bueno, los libros de autoayuda ayudan a los que los escriben. Entonces nosotros intentamos ayudar a los demás y ahí está la diferencia. Las habilidades profundas, que son de las que habla el libro, son habilidades que se desarrollan y por lo tanto son cosas que uno tiene que ser, que no puede adquirir, ¿no? Una habilidad blanda como hablar en público se puede adquirir y no requiere un cambio personal. Pero una habilidad profunda es algo que tienes que encarnar. Un emprendedor es emprendedor, ¿no? Y una persona creativa es creativa, no es alguien haciendo creatividad. Y ahí está la gran diferencia. Sois 7 autores que ponéis el acento en los diferentes caminos para conquistar la excelencia a través de diferentes cualidades, de habilidades profundas, como bien ha descrito. Pero la mayoría de la gente sabe que tiene esas habilidades profundas, las potencia y las esgrime para alcanzar objetivos, metas. Bueno, hay gente que tiene esas habilidades y no lo sabe. O sea, porque tampoco está uno preguntándose continuamente qué tengo yo, ¿no? Pero sí es cierto que este libro te ayuda a recapacitar un poco sobre, oye, de estas habilidades, cuáles son las que tengo, cuáles son las que puedo intentar desarrollar, que puedo intentar trabajar para tener un camino más hacia mi excelencia personal y por ende excelencia profesional, y incluso con esa línea de trabajo y esa línea de razonamiento, detrás de cada capítulo incluimos un cuestionario, ¿no? Donde la gente se puede evaluar cómo está de capacitado y desarrollado esa habilidad, ¿no? Tenéis más de 20 años de experiencia profesional, cada uno de vosotros en proyectos de máxima exigencia. ¿Qué herramientas garantizan, a vuestro juicio, más poder lograr el éxito? Y pongo algunas que describís en el libro: el rigor de las ciencias sociales, la lucidez de las humanidades, la practicidad del management, que precisamente comentabas hace unos instantes, y la profundidad de la ética. Bueno, o un compendio de todo. Bueno, como hemos dicho, esto no son píldoras y no son cosas que vayas a desarrollar de hoy por la mañana. La gran diferencia entre un libro como este y cualquier libro de aeropuerto, o entre las cosas que nosotros podemos contar a los demás, ¿no? en el curso de nuestro trabajo, y lo que cuenta cualquier speaker motivacional, divertido, que se despacha la cosa, todos nos reímos, que cuando vas a un estilo de esos speakers, o cuando lees ese tipo de libros, aparentemente estás muy a gusto y cuando pasas 2 semanas no te acuerdas de nada, no te deja pozo, ¿no? Este es un libro donde se busca que esté bien escrito, donde se busca que se disfrute la propia lectura, pero donde tú donde no puedes pasar por el libro y salir indemne, ¿no? Y quedarte simplemente en la superficie. Esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Fomentan las empresas, las grandes corporaciones, las habilidades profundas de sus empleados, o solo se pueden alcanzar o solo se pueden sacar rédito y partido a esas habilidades profundas desde el emprendimiento individual? Bueno, en las habilidades profundas se tiene que trabajar individualmente, ¿no? Las empresas las valoran, pero normalmente no se encuentra empresas que las trabajen, sino que se trabajan eso que estábamos hablando, las soft skills, las habilidades blandas, incluso las hard skills, los conocimientos técnicos, ¿no? Pero lo que son cómo se construye el ser de la persona, muchas veces las empresas, cuando vamos buscando a alguien y hacemos un proceso de selección, dice, quiero alguien con actitud. Y eso lo dice muchísima gente en las empresas. Pero ¿eso qué es lo que es? Quiero alguien que sea muy profesional. Pero ¿eso qué es lo que es? Eso cómo se mide, ¿no? Y de eso es lo que nosotros hablamos, ¿no? De cómo se consigue o cómo consigue uno desarrollar su actitud, su profesionalidad, su hábito, bueno, y todo lo que ahora iremos hablando. Pero que sí es cierto que en las empresas no se trabaja eso normalmente. Bueno, si os parece, vamos paso por paso con esas habilidades profundas que enumeraba al principio, no sin cierta dificultad, porque son palabras incluso nuevas, ¿no? O palabras. Emprenditud, el emprendimiento como actitud y la iniciativa como clave del valor al construir proyectos. Vale.
Emprenditud es una mezcla de emprendimiento y actitud, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros hemos detectado? Lo que decía hace un momento. La actitud es algo que todo el mundo valora y todo el mundo queremos tener gente con buena actitud a nuestro alrededor. ¿Pero qué es la actitud? ¿Vale? Entonces, lo que estamos trabajando es, por un lado, esos comportamientos, que en definitiva la actitud tiene como tres partes, ¿no? Una parte más de cognitiva, una parte afectiva y otra de conductual. Pues la actitud, esa parte conductual es la que nosotros realmente vemos, es cómo se comportan las personas. Y eso es lo que nos hace entender si una persona tiene buena o mala actitud, ¿no? Y el emprendimiento nosotros no lo enfocamos como montar una empresa, aunque todos hemos sido emprendedores y yo ya he montado unas cuantas empresas, ¿no? Y algunas las he cerrado. Pero el emprendimiento no es solamente montar una empresa, el emprendimiento es una actitud ante la vida, es una proactividad, una iniciativa. De hecho, siempre las personas con emprendimiento son personas que son motores, son locomotoras. Entonces, el razonamiento es, oye, queremos personas que sean motores del cambio, motores con proactividad y que además tengan buena actitud, y de eso trata el capítulo de emprenditud, ¿no? ¿Qué es Gestábito? Bueno, Gestábito es una mezcla de dos palabras. Los palabras tienen un sentido, ¿no? Nos lo hemos inventado, ya está casi todo inventado, ¿no? Hemos renunciado a los palabras anglosajones, que quizás sean más palabras, y hemos creado los nuestros propios, ¿no? Gestábito une la gestión y el hábito. ¿Qué es la gestión? Es un hábito, es un conjunto de hábitos virtuosos. Lo que nosotros nos preocupamos es, a diferencia de un libro, por ejemplo, de autoayuda, en lugar de nombrarlo y olvidarlo, sencillamente explicamos qué consisten los hábitos, cómo se construyen y cómo se destruyen, ¿no? Los hábitos también tienen componentes, son conductas automatizadas. Queremos tener hábitos porque cuando tienes un hábito, automatizas una conducta que te parece interesante, ¿no? Y cuando quieres quitarte de un hábito, por ejemplo, una adicción, que quizás sea el caso más extremo, ¿no? Pues también tienes un hábito que desmontar, ¿no? Las personas que saben gestionar tienen hábitos excelentes, ¿eh? Hacen una serie de cosas, ¿no? Y esas cosas que son tan difíciles de explicar, incluso alumnos de grado, de posgrado, nosotros las hemos desmenuzado para que cualquier persona haga ese trabajo autodiagnóstico. Antes preguntabas si las empresas se dedicaban a eso. Al final es un tema muy individual porque tienes que autodiagnosticarte, ¿no? Tienes que mirarte un espejo, ¿no? Nosotros ponemos ese espejo delante de las personas y le decimos cómo serían las trazas psicológicas y reales en campo real. No nos metemos en tecnicismo, nos apoyamos en la ciencia, pero vamos directamente a los hechos para que la persona adquiera esos hábitos que lo convierten en una persona, pues, disciplinada, una persona que es capaz de cumplir con sus compromisos, una persona que es capaz de alcanzar sus objetivos, ¿no? Comunica emoción, supongo, nos lo explicaría perfectamente Juan Carlos Blanco, ¿no? Pero no está en este plató, así que quien quiera. Bueno, estamos viendo y y cada vez tiene mayor relevancia, ¿no? El hecho de la presencia de las emociones en la comunicación, ¿no? El otro día en otra entrevista me decían, oye, pero es que eso se puede utilizar mal, ¿no? El saber, el manejar las emociones con la comunicación. Evidentemente, como todo se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Una actitud, una iniciativa, un emprendimiento se puede utilizar bien. ¿Manejar mal esas emociones mediante la comunicación es manipular? Puedes manipular, se puede decir, oye, los populismos, ¿no? Que utilizan muchas veces ese lenguaje más de emotivo, ¿no? En la comunicación. Bueno, es como todo, el emprendimiento, la proactividad se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Lo que sí es cierto que es importante conocer que la comunicación tiene una parte importante de emoción. No solamente la comunicación es trasladar una información, no voy a contar nada que vosotros lógicamente no sepáis, sino que hay una parte donde hay una afectividad y una emoción en eso que nosotros estamos comunicando, ¿no? Entonces, hay que saber que tanto los individuos a nivel personal, a nivel social, a nivel de amigos, como a nivel profesional, continuamente estamos comunicando. Tenemos que saber cómo comunicamos, ¿no? Y manejar esa comunicación y con esa pata tan importante que tienen las emociones en la comunicación, ¿no? Ahora seguimos desglosando todas estas habilidades profundas, pero si os parece, a David Cerdá y a Luis Parra le entrevistan también Silvia Moreno y Juan Méndez. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantada de saludarles. Hace unos días conocimos que en Andalucía lidera ya el número de autónomos que hay en todo el país. Ha superado ya a Cataluña y Andalucía ya tiene más autónomos que ninguna otra comunidad autónoma. ¿Este libro iría dedicado o podría ir destinado a los autónomos de manera general o no? ¿O hay otras parcelas mucho más concretas en las que se podría aplicar? Nosotros creemos que no hay una gran diferencia entre un emprendedor, un directivo y un mando medio y una persona individual. Al final todos tenemos responsabilidades y todos tenemos que estar bien en muchos campos. De hecho, digamos, la gran maldición o la gran bendición del siglo XXI es que todos tenemos que estar muy bien en muchos campos, ¿no? En nuestra casa y fuera, ¿no? Nosotros creemos que Andalucía tiene una oportunidad de oro, ¿no? Entre esas otras cosas, esos otros sitios que se están cayendo por sus propios problemas, ellos que los arreglen. Nosotros que Andalucía creemos que tiene una gran oportunidad tanto de emprendimiento como a nivel directivo. Creemos que se pueden hacer muchas cosas porque seguimos teniendo quizás en ciertos campos
pues un estilo directivo todavía un poco antiguo, ¿no? y que choca mucho con las nuevas generaciones que están pidiendo cosas muy distintas. Buenas noches. Yo quería preguntarle, han hablado de que no es un manual de autoayuda, que es un libro que no sé exactamente a qué público os queréis dirigir. Mi pregunta sería que si lo leyesen hoy una persona que mañana tiene que acudir a una entrevista de trabajo y el director de recursos humanos que va a hacer esa entrevista, ¿quién saldría más beneficiado de su lectura? Bueno, a ver, el libro va dirigido a toda persona que quiera alcanzar su excelencia personal, o sea, que quiera ser la mejor versión de sí mismo. A eso va dirigido el libro. Si tú quieres ser una mejor versión de lo que eres actualmente, va dirigido a ti, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Como hemos dicho antes, esto no es una cosa que te lo lees y ya te lo has aprendido y mañana lo sueltas en una entrevista de trabajo. Esto es son habilidades que tienes que desarrollar en el tiempo. Algunas las llevamos toda la vida desarrollándolas. Si tú dices, oye, que tenemos que tener la habilidad de comunicar con emoción, ¿eso qué se hace así? Vosotros que sois expertos en comunicación, eso no se hace así, eso es algo que hay que trabajar. Si queremos tener una actitud emprendedora, ¿me leo un libro y ya soy emprendedor? No. Eso hay que trabajarlo y hay que... Entonces, realmente si se lo lee ese directivo de recursos humanos y se lo lee ese candidato al puesto, bueno, van ahí con ideas de decir, oye, yo debería trabajar o debería desarrollarme mejor como persona, pero para la entrevista en sí no le va a servir de un día para otro. Bueno, al director de recursos humanos sí, a lo mejor para buscar esas habilidades en el entrevistado, ¿no? Bueno, que creía que lo quería enfocar como diciendo como si esa persona también puede mejorar, el directivo, ¿no? Como correcto, mirándolo de esa individualidad. Evidentemente, esas habilidades, en el momento que tú las conoces, y aquí las estamos trabajando, y cada una de las 7 tiene como un doble enfoque, como un juego de 2 palabras, ¿vale? Una vez que las conoces, ya estás más atento si las personas que tienes enfrente las tiene o no las tiene. Yo sigo con la pregunta de Juan Méndez. Ese director de recursos humanos le pregunta a esa persona que va pidiendo un trabajo, ¿qué actitudes te definirías en ti mismo? Y dice, tengo emprenditud, yo tengo ese hábito. ¿Eso lo entendería ese director de recursos humanos? Hombre, si se ha leído el libro, sí. Si no se ha leído el libro, al ser palabra inventada por nosotros, pues creo que lo puede intuir. Si le habla de la ética profesional, si habla del poder de las emociones en la comunicación. Claro, entonces... Explicado de esa manera. Digo. Exacto. Entonces, lo que evidentemente en esa entrevista el director de recursos humanos puede valorar si tiene ciertas actitudes o no, pero incluso cuando tú a una persona le preguntas, ¿tú qué actitud tienes? Si no conoces a fondo lo que es una habilidad, te cuesta trabajo definirlo. Antes he comentado que la actitud tiene 3 patas, una cognitiva, una afectiva y una conductual. ¿Sobre cuál estás hablando? Entonces, si conoces las habilidades, mejor puedes analizar a las personas que tienes enfrente si tienen esas habilidades o no, ¿no? Silvia, ¿habría alguna habilidad que habría que poner en el top 1, la más importante, la que todo el mundo debería tener para conseguir esa mejor versión de sí mismo? No hay ni... Me parece muy significativo que busquemos cosas que sean para mañana y luego de 7 intentemos resumir. Yo creo que todo el mundo intenta hacer eso y la gente joven también intenta hacerlo. Lo que tenemos que invitarles a que no lo hagan. Este es un libro para empezar, como hay otros, ¿no? Yo creo que estamos todos buscando siempre el titular, ¿no? Y el último punto, ¿no? Si hubiera alguna, pero no porque sea la más importante, sino porque vehicula todo lo demás, sería la profesionalidad, ¿no? Pues la ética profesional al final es lo que te abre todos los demás campos, ¿no? Si no eres un buen profesional, por muy emprendedor que seas, por muy creativo que seas, pues posiblemente vayas a hacer ridículo o vayas a salir mal, ¿no? Pero yo invitaría a la gente a que leyera los libros para crecer y para hacerse. De todas maneras, los libros que te dicen que vas a ser millonario mañana tampoco son ciertos, quiero decir, tampoco hay que creerse eso, ¿no? Entonces, un libro es un camino de construcción. Este es un libro, además, que tiene una profundidad, que tiene historias, que pretende que tú te lo pases bien leyéndolo y, por lo tanto, es un libro que se ha hecho sencillo para que todo el mundo lo pueda hacer, pero nunca se debe coger un libro como una especie de medicina, ¿no? Para el día siguiente. Hablabais en una entrevista de que el libro, aparte de la definición de estas habilidades profundas del ser humano, queríais también contar experiencias o historias. ¿Alguna se puede desvelar así en corto espacio de tiempo? Bueno, tú tienes unas cuantas como emprendedor. Sí, hay bastantes anécdotas. Sí es cierto que antes ha comentado Fernando que de media tenemos más de 20 años de experiencia, cada uno de los 7 profesionales que formamos parte de Estratégico, y bueno, 20 años dan para mucho. 20 años dan para mucho, ¿no?
Sí, sí es cierto que a ver, en los capítulos están incluidas anécdotas de cada uno lógicamente, de esos hábitos, pero por ejemplo en emprendimiento es muy típico gente que quiere crear un proyecto profesional y que en absoluto no tiene nada que ver con su proyecto de vida, ¿no? Hace un tiempo una cliente con ya cerca de la edad de jubilación y sin familia, y quería, nos contrataban para hacer un plan de expansión. Y le preguntaba, pero ¿tú dónde quieres estar de aquí a 2 años? Dice, no, yo quiero estar en la playa tomando un tequila. Y entonces ¿qué vamos a hacer? Un plan de expansión, vamos a hacer que tu negocio te dé rédito estando tú en la playa, ¿no? Y trabajamos en eso. Entonces, ese tipo de experiencia, ese tipo de dualidad que se encuentra muchas veces entre lo que quiero y lo que realmente estoy trabajando, eso se encuentra mucho en los proyectos de emprendedores, ¿no? Y es una de las anécdotas que comentamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir repasando las habilidades profundas. Ya el señor Cerdá nos ha hablado de la ética profesional como motor de comportamiento, que sería, a ver si esta vez me sale bien, profesiética, ¿vale? Ahora hablemos de la velociagilidad. Bueno, en los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy complejos, muy convulsos, que están cambiando rápidamente, lo estamos viendo. Lo que valía ayer de repente hoy ya no vale, y eso implica que toda la sociedad está viviendo a un ritmo mucho más acelerado. Esa es la parte de velocidad, ¿no? La parte de agilidad incluye, oye, yo soy ágil ante esos cambios, porque por un lado tenemos que ser rápidos, pero por otro lado tenemos que ser ágiles, que no es lo mismo la velocidad que la agilidad. Y además ágil es un juego de palabras porque hay una metodología de trabajo empresarial que es agile en inglés, que es ágil, ¿no? Y entonces, cómo trabajar y cómo inculcar dentro de una persona una adaptación al cambio, a la velocidad de los cambios, y ser flexible en nosotros en la toma de decisiones y en cambiar junto con nuestro entorno, ¿no? Y eso que se puede hacer a nivel personal, también a nivel profesional, ¿no? Ya solo quedan 2, compromisión. Sí, bueno, también quiere decir que lo importante es que el libro no te dice solamente los qué, sino los cómo, ¿no? El qué, más o menos, casi todos lo sabemos, pero el cómo se hace eso... Cómo siempre, se usa, claro. Claro, y cómo se consigue. Y cómo se descubre, y cómo se potencia, claro. Efectivamente. Compromisión. Hay 2 cosas que se están cayendo casi en todos sitios, ¿no? Es la capacidad de comprometerse con las cosas, tanto a nivel de las parejas como a nivel de las compañías, ¿no? El conseguir que la gente se involucre en proyectos a largo plazo y ponga esa libra de carne extra, ¿no? Pues cada vez es más complicado, ¿no? Porque creo que el ambiente por un lado, el pasado no existe, y por otro lado, el mundo se acaba, pues nos confina a un presente absolutamente histérico, donde la gente no se quiere comprometer con nada, ¿no? Y por eso, pues, a los chavales les cuesta un montón sacarse novia, y a la gente, cuando lleva 6 meses en una empresa, pues ya está pensando en la siguiente, ¿no? ¿Cómo se construye compromiso desde el punto de vista personal y de las organizaciones? Porque en el libro siempre basculamos entre las 2 ideas, ¿no? Cómo lo hago yo como persona y cómo lo hace una organización que quiere eso, ¿no? Y el concepto de misión es tan importante como vencer todas esas dudas y toda esa disonancia cognitiva que tienes cuando tienes cosas que no casan entre sí, y realmente hacer de tu trabajo y de tu vida algo que tenga sentido, ¿no? Y ese sentido, que es tan difícil de encontrar, es el que tratamos de dar las claves con unas historias interesantes sobre los Navy Seals, porque todo el libro tiene historias, y en ese capítulo utiliza mucho ese ejemplo, que creemos que es un ejemplo muy, muy significativo de gente que se pone el cuchillo entre los dientes, ¿no? Y es capaz de muchas cosas, ¿no? Ya por último, señor Parra, creatividad, no creatividad, creatividad. Pues mira, creatividad se la vamos a dejar a David, ¿puede decir por qué? Porque es su capítulo, bueno, pues entonces, ¿vale? Nos ha salido más No pasa nada, porque hemos aceptado 6 de 7. O sea, no pasa nada, pero no, es que además David además es economista, es doctor en filosofía, ha escrito 5 libros, ha traducido 20 y tantos, entonces el literato del grupo es él, y el que le ha dado forma al libro ha sido él, y el que le ha dado una homogeneidad a los textos, que han sido dispares, lógicamente, de 7 escritores, ha sido él, ¿no? Entonces, su capítulo, que lógicamente lo tendré que comentar él, ¿no? Bueno, pues la creatividad es una actividad. La creatividad no es imaginación. Una de las cosas que más decimos es que los niños son muy creativos, y es mentira. Los niños son imaginativos, porque para tener creatividad tienes que crear cosas. Los niños elucubran, pero tienen una cosa que se llama neofobia. Lenta sobre los 7 o 8 años, ¿no? Seguramente habrás pasado lo que tenéis hijos, que empiezan a no comer cosas que no conozcan muy bien, etcétera, ¿no? Los niños tienen miedo y no conocen el mundo. Una de las claves de la creatividad es que tienes que saber muchas cosas para ser creativo. Mientras que tenemos esta idea un poco incorpórea y un poquito vaga, como el talento, ¿no? Que son cosas que no existen en realidad, ¿no? Todo el mundo habla del talento, de la retención del talento, y el talento nadie sabe lo que es. Y yo invito a alguien que intente sacar algún paper o algún libro de psicología que hable del talento, porque no existe, y por lo tanto son cosas etéreas, de las que es más fácil hablar que de las que son más profundas, ¿no? La creatividad se basa básicamente en dos procesos. Un proceso de volcarte mucho en algo, un proceso que se llama de hiperfrontalidad,
de saber mucho, si es música, si es música, si es libro, si es comunicación, comunicación. Y después tienes que hacer un apagado. Tienes que dejar que el inconsciente trabaje. Es un proceso muy curioso que explicamos en el libro, ¿no? Y luego tienes que apagar para que surjan esas ideas nuevas, ¿no? No es magia, todo el mundo puede ser creativo y se trabaja. Y eso es lo que explicamos, como el resto de habilidades. Ninguna de ellas es mágica y ninguna de ellas es innata. ¿Alguna última pregunta? Sí, me ha llamado la atención, tiene una trayectoria de más de 20 años, ha creado varias empresas, también está ahí el fracaso, ¿no? El miedo al fracaso, pero también puede ser, no sé, un terreno del que aprender y que pueda surgir algo nuevo, ¿no? O algo interesante. Bueno, a mí la palabra fracaso siempre tiene una connotación negativa y yo lo que siempre digo es que el fracaso es simplemente que algo no te ha salido. O sea, no tiene más ciencia que eso, ¿no? Y toda nuestra trayectoria personal y profesional está llena de cosas que no nos salen, llena, ¿vale? Y si eso no continuamente nos pasa y lo tomamos con normalidad, eso no es un fracaso, es algo que forma parte de la idiosincrasia como individuo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto que de cada acción que nosotros hacemos, nos salga bien o no nos salga bien, hay que aprender. Porque cada vez que nosotros estamos avanzando, yo siempre digo que estamos como un escalón más arriba, y cada vez que estás subiendo un escalón más arriba, tu visión se amplía. Entonces, el fracaso no es un fracaso, es algo que tú has hecho que no te ha salido, pero ya tu punto de vista ha cambiado, ya estás en otro escalón. Y es un paso siguiente a seguir construyendo. Y como en creatividad decimos que creatividad es equivocarse, pero en cosas nuevas. Lo que no te puedes, si te equivocas siempre en las mismas, eres obtuso, no eres creativo, ¿no? Entonces tienes que equivocarte en cosas nuevas. De hecho, muchos triunfadores, Sí. Su trayectoria ha sido precedida de fracaso hasta que han logrado llegar al éxito, ¿no? Totalmente, hay grandes ejemplos de eso. Cosentino con Silestone fue una decisión desesperada y creó Silestone al personaje, vale, y 2 veces arruinado. Totalmente. ¿Y qué se considera? ¿Un fracasado o una persona de éxito? Yo creo que persona de éxito, ¿no? Lógicamente. Pero que para ser la persona que es hoy y tener la empresa que tiene hoy, se ha equivocado varias veces. Vale. En otros países como Estados Unidos, claro, esta trayectoria de los empresarios que al final consiguen éxito, se cuenta también esa parte de fracaso, pero aquí parece que hay más miedo, ¿no?, a contar esa parte un poco más complicada, ¿no? Bueno, a ver, depende de la persona, al igual que esas habilidades profundas, depende del individuo, depende de la persona, es cómo cuentas tú tus trayectorias pasadas también depende de la persona. Nosotros, en el caso nuestro de estratégico, hablamos tan abiertamente de los éxitos como de los supuestos fracasos, ¿no? De las cosas que no nos han salido con total naturalidad, o sea, y lo hablamos en clientes. Los 7 somos profesores en escuelas de negocio y muchas veces ponemos de ejemplo cosas que a nosotros no nos han salido, o sea que lo tenemos totalmente interiorizado, ¿no? Pero eso va más de la persona y del individuo, ¿no? ¿La perseverancia en la búsqueda de la excelencia o de los objetivos, eso es una habilidad blanda o está incluida en alguna de estas 7 habilidades profundas? Compromisión, sin duda. Sí, el compromiso es, o sea, le llamamos la técnica de Ulises, ¿no? Cuando Ulises se ata al mástil para que los cantos de sirena no se lo lleven al agua, ¿no? ¿Cuántas veces estamos intentando cosas y bueno, empezamos a mirar la cuenta bancaria demasiado, escuchamos a gente que no tenemos que escuchar? Pues esa perseverancia forma parte, tienes que comprometer con tu vida, tienes que comprometerte con las cosas que te gustan y nosotros explicamos la manera de hacerlo, ¿no? Bueno, nos quedan tan solo un par de minutillos y me gustaría que los dedicarais para todos los telespectadores de Andalucía que nos están viendo y que estén tentados de comprarse el libro, les deis un último empujón, un último mensaje por el cual tienen que comprarse Las 7 Magníficas. Empezamos con David Cerdá. Bueno, a senso contrario, si te gusta Pablo Coelho, te gusta Jorge Bucay y te gustan los libros de los millonarios americanos que te explican cómo ellos se hicieron millonarios y luego pues no sirve absolutamente para nada, no compres este libro porque es justo lo contrario, ¿no? Es un libro de profundidad y es un libro que tiene experiencia, es un libro que reivindica también el talento senior, porque todos somos senior, los 7 que estamos aquí, ¿no? Y yo creo que también llega el momento de hablar de que hay gente que tiene cerca de los 50 años, unos que estamos más cerca que otros, y tenemos muchas cosas que hacer y muchas que decir y además nos queda muchísimo para jubilarnos, eso ya lo tenemos muy claro. Y bueno, este es un libro para leer, disfrutar y luego madurar. Ponga el punto y final, Luis Parra. Bueno, el libro va, como yo decía antes, para toda aquella persona que quiere ser la mejor versión de sí mismo. Con lo cual, partiendo de eso le va a aportar ya valor, ¿no? Sí está hecho con rigor, como hemos dicho anteriormente, y de una forma amena, ¿no? Una forma amena, de forma que el que lea el libro, cuanto menos, le va a servir para reflexionar, le va a servir para ver cómo está dentro de esas habilidades y en un momento dado se puede plantear un plan de desarrollo personal que esto le va a ayudar y le va a acompañar, ¿no? Luis Parra, David Cerdá, los dos fundadores de Estratégico, autores, junto con otros 5 escritores de este libro, Las 7 Magníficas.
Lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga,